Buenas noches a todos los que comparten esta noche desde sus hogares. Es para mí un honor inaugurar las sesiones académicas y científicas de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano en este año 2021. Esperemos que dichas sesiones cumplan con las intenciones que tenemos de que satisfagan tanto sus necesidades científicas como culturales, que sean de su interés y que tengamos la mayor participación de todos ustedes en todas ellas. Estas sesiones seguirán haciéndose en forma virtual, puesto que debido a las circunstancias que estábamos padeciendo actualmente, no es posible todavía cambiar el formato. En cuanto se pueda cambiar el formato, lo haremos, se lo haremos saber a todos ustedes para que puedan participar de otra forma. Todas estas sesiones siempre traen interés para que ustedes tengan un mayor acervo tanto cultural como científico, les dejen algo a todos ustedes y aprovecharemos todos sus comentarios para tratar de que esas cada día sean mejor, para que cada vez haya más gente que participe en ellas y que tenga mayor interés en estar con nosotros. Por otro lado, en este momento me permito presentarles al doctor Gerardo Martínez Trejo, que él es quien nos dará el mensaje de bienvenida para las sesiones para el año cultural y científico que inicia el día de hoy. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Perdón, pero no me escucho bien. Muy buenas noches. Damos inicio haciendo la inauguración a las 20:32 minutos en la Ciudad de México. Inauguramos nuestras sesiones científicas y culturales, haciendo eco a lo que dice nuestro maestro de ceremonias, el doctor Brito. Los invitamos a participar con el tema de su agrado, ¿sí?, científico o cultural, y solo les pedimos hacerlo de nuestro conocimiento en las oficinas de la sociedad. Damos por iniciado e inaugurada nuestras sesiones en el 2021. ¿Le seguimos? Muy bien. El presente mensaje a la membresía por parte de la mesa directiva de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, ¿sí?, es enviarles un afectuoso saludo y sincero abrazo a la distancia, desafortunadamente, a toda nuestra membresía y a sus familias. Como bien lo decía el doctor Brito, las condiciones de la pandemia nos obligan a realizar nuestras sesiones por este medio. Lo hacemos con mucho gusto, ¿sí?, y estaremos al pendiente de todos sus comentarios. No es por demás decir que despidamos a nuestros seres queridos, amigos, conocidos y los no conocidos que se nos han adelantado en el camino de ir hacia el más allá, brindándoles una oración. Asimismo, he de decirles que nuestro trabajo es de seguir con la esperanza, que es lo último que se debe determinar en el ser humano, ¿sí?, de que mejore nuestro futuro. Y en nuestro futuro lo más importante para nosotros es que nos podamos reunir juntos para decir un hola, un cómo estás, tanto tiempo sin vernos y decir seguimos dándole en nuestro trabajo diario, en nuestro devenir. Muchas gracias a todos y le cedo el micrófono al doctor Brito. Vamos a hacer el anuncio de la próxima sesión, la cual va a estar a cargo del doctor Alejandro Rey Vázquez del Campo, la cual va a ser involucro del laboratorio clínico en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. El día de hoy la sesión está a cargo del doctor Alfonso Fajardo Rodríguez, conocido de todos nosotros, internista
de gran prestigio, de muy buen amigo de todos nosotros, siempre ha colaborado tanto con la educación académica, con los residentes del hospital, así como en las sesiones de la sesión. En este caso nos va a presentar una sesión cultural, la cual creo todos vamos a tener, vamos a envidiar y vamos a extrañar, puesto que va a tratarse de un paseo gastronómico. Últimamente creo que es muy poco lo que hemos asistido, o como menos yo en lo personal, a restaurantes, a estos lugares debido a la pandemia, así que yo creo que va a ser como un recuerdo de todo lo que vivimos en los años anteriores y que esperemos que pronto lo volvamos a vivir todos nosotros y lo podamos volver a disfrutar. El día de hoy únicamente lo disfrutaremos en forma virtual, en forma a través de una plática del doctor, la cual imagino que va a ser muy interesante, la cual nos va a dejar mucho, y quizás nos dé muchos recuerdos, muchos anhelos, y la cual quizás nos haga envidiar todo lo que él nos va a platicar el de hoy. Adelante, doctor Fajardo. Muy buenas noches, muchas gracias Guillermo, Gerardo, por la invitación. Sí, efectivamente, déjame un momento. Sí hace falta un poco la experiencia física de poder viajar y de poder degustar. Si algo nos va a dejar el coronavirus, esperemos que no nos toque tanto ese sentido tan importante que es el sentido de la relación, que es el sentido del gusto y el sentido del olfato, vitales para nuestra existencia. Y vamos a poder disfrutarlo, aunque no estemos en posibilidades de viajar, con un poco de imaginación para los que no han ido a Italia y específicamente a Sicilia, y un poco de memoria, eso que nos deja la alimentación, la buena nutrición, que hace que perduren. Es algo inmaterial que finalmente tiene ese enorme valor del recuerdo y de la unión, y de los mejores momentos que hemos tenido en la vida siempre han sido en la mesa, siempre han sido junto a un plato memorable y junto a la gente querida. Creo que en la vida de todos los individuos, conforme vamos madurando, Italia representa la cúspide y la unión, al menos en la civilización occidental. Es la cuna de la civilización junto con la civilización griega, y vamos a hacer en Italia le llamarían el Giro. Idealmente quisiéramos hacer el Giro, que bajáramos desde los Alpes italianos hasta llegar al norte de África, que es el territorio que compone, el área que compone Italia, pero sería prácticamente imposible. Italia es una región con 19 provincias autónomas que cada una tiene una representación tan particular, pero creo que Sicilia, si uno quisiera empezar un tour gastronómico, no deberíamos de empezar por arriba o por lo tradicional, Roma, Florencia, Venecia, quizá Milán, sino irnos hasta abajo, empezar por Sicilia, donde se encuentra verdaderamente el alma, en donde se encuentra lo que se conoce como el ars vivendi, ese arte de vivir, ese arte de la libertad que se vive en Italia, esa quizá desparpajo que podemos encontrar, pero esa alegría del vivir que se representa sustancialmente en la mesa italiana. Y cuando uno piensa en eso, bueno, pues quisieras por lo menos ir a tu restaurante, al menos el más cercano que tuvieras, tu restaurante italiano. La oferta gastronómica de los restaurantes italianos en México me parece que no es del todo satisfactoria, aunque hay un pequeño restaurante fuera de
publicidad que se los podría recomendar, que tiene algunos de los platillos icónicos de Sicilia y que podrían degustar en este restaurante, el restaurante Balarò, que hace referencia a uno de los mercados más importantes, quizá el más importante de Sicilia, en Palermo, y en este restaurante podríamos degustar algunos de los platillos más icónicos de Sicilia y algunos más de Italia. Aquí en la avenida Durango y la calle de Valladolid, pegado al Palacio de Hierro, se encuentra este restaurante. O bien nos encantaría jugarle un poco al cocinero con lo poco o mucho de técnica que podamos tener en nuestra cocina y jugarle un poquito a hacer a la pasta y finalmente poder levantar esos dedos tan juntos como lo hacen los italianos después de probar alguno de estos platillos y algunas de estas sensaciones y las compañías y decir bocato di cardenale, ¿no? Tan particular de nuestros de los habitantes de la región. Centrémonos pues en el territorio italiano y especialmente notemos cómo Italia se encuentra en el centro de Europa, en el centro del Mare Nostrum, haciendo la conjunción tanto de la Europa oriental como de la Europa occidental y no por algo yéndose al norte, yéndose al sur, la cultura romana pues fue el imperio mundial que hasta donde se conocían los límites pudo haber llegado. Y específicamente nos vamos a centrar hacia la parte sur, en donde vamos a encontrar la tierra codiciada, la tierra donde toda civilización importante y donde toda nación que buscaba el poder y el control mundial tenía que tener su presencia. Y esto fue Sicilia. Sicilia que se representa como, y que realmente así lo es y lo ha sido, ahora integrada, entre comillas, a Italia, no bien vista por los norteños, porque dicen que ellos son los que pagan los impuestos y los del sur son los que gozan la vida. No lo es tanto así, es un pueblo muy trabajador y es un pueblo también que ha sufrido enormemente. Pero es un país, aún dentro de Sicilia podremos encontrar las grandes diferencias y la enorme diversidad que le dan esa riqueza que tiene este territorio. Sicilia, cuyo símbolo es la trinacria, que es esta figura que estamos viendo aquí, esta figura mitológica que representa las tres puntas de la isla. Conocida ya desde hace más de 3.000 años, no estamos hablando de ayer, es una tierra antiquísima donde ha estado todo el mundo y desde los griegos fue conocida como la isla de Helios, la isla del sol precisamente. En esta isla se han vivido, han interactuado de una forma generalmente pacífica, a diferencia de otras partes del mundo, todo tipo de culturas. Y todos ellos han dejado una impronta que cuando uno llega a esta tierra es impensable que uno no pueda hacer la referencia a todas las culturas que uno va viviendo y dices, ¿cómo es posible que aquí haya rubios como vikingos o moros como árabes o todo tipo de razas conviviendo tan pacíficamente y tan armoniosamente? Así que si nosotros quisiéramos conocer la cultura siciliana, creo que una de las maneras más importantes y más fáciles y más seductoras y encantadoras que podría ser entrar en esta amalgama, en este caleidoscopio cultural, sin duda alguna, sería a través de los placeres que nos brinda el sol, el reposo, la libertad y la comida que nos ofrece la Isla del Sol, Sicilia. No por algo, todos los grandes viajeros románticos han sido capturados por Sicilia. Desde Nietzsche, con su carácter tan amargo, tuvo que doblegarse ante la suavidad de los sicilianos y ante el sol. Lord Byron, los grandes viajeros, y quizá el que dejó más huella escrita fue Johann Goethe en su viaje a Sicilia, cuando hizo todo, él pudo hacer todo el giro de Italia,
bajando desde los Dolomitas, entrando por Venecia y bajando, recorriendo todo Italia hasta llegar a Sicilia. Y pudo ir capturando el espíritu de Italia, y al final creo que sus palabras donde él concluye su libro de Il Viaggio a Italia son muy ciertas. Sin Sicilia, Italia no deja ninguna imagen en el alma. Allí está la clave de todo. Creo que es fundamental emprender un viaje cuando uno quiere entrar a Italia, regresar a la forma inversa a la que las compañías turísticas nos están mencionando. Es la esencia de Italia, la podríamos encontrar en Italia. Así que pues uno de los retos que tengo es irme lo más rápido que pueda. La información es vasta. He de confesarles que hay muchas cosas que no pude mencionar. Creo que es solamente un repaso muy somero y quizá de los aspectos que consideré fundamentales, pero que esto abrirá la puerta para que aquel interesado pueda penetrar más en la cultura siciliana. Iniciemos este viaje a través del tiempo y a través de la cultura siciliana. Sicilia, que tiene esta forma, como lo hemos mencionado anteriormente, está rodeada totalmente por el mar y está muy cerca de Italia, exactamente donde está la punta de la bota, como que Italia quiere patear a Sicilia, pero ella no se ha dejado. Tiene 3 mares que lo están rodeando y, por supuesto, si algo va a dominar en la cocina siciliana es los frutos del mar. Entonces, en Sicilia vamos a tener absolutamente todo el tipo de pesca que uno quisiera tener. Verdaderamente alguien que se quisiera regodear en los productos del mar, Sicilia es un paraíso. Tenemos por un lado el mar Jónico, este mar mitológico que se cierra hacia la punta con el estrecho de Messina, aquel que fue tan importante en la literatura, porque precisamente ahí se desarrolla una muy buena parte de la Odisea. Cuando Ulises quiere cruzar y llegar a Italia, era su gran reto cruzar el estrecho de Messina. Este es el mar Jónico que tenemos hacia el este de Sicilia. Al norte tenemos un mar extraordinariamente rico, que es el mar Tirreno, y que nos va a conectar con otras grandes islas, especialmente Córcega y Cerdeña, con los cuales comparte condiciones culturales muy interesantes. Y hacia abajo tenemos el calor ardiente de África. Sicilia está más cerca en este punto, su parte más lejana, que es Lampedusa, se encuentra más cercana de África que de Italia. No por algo todas las grandes migraciones que están llegando actualmente, pues el centro de acopio y de solidaridad que se tiene en Sicilia hacia los inmigrantes es sumamente notable. Se encuentra en la isla de Lampedusa, que se encuentra mucho más cerca de África que de Italia. Así que tenemos en esta condición una variedad geográfica impresionante. Y todos tenemos en la mente, quien no ha estado en Sicilia, un terreno seco, árido, un poco donde viven solamente los olivos, pero cuando te das cuenta de la variedad, donde puedes encontrar en una distancia de 3 kilómetros el desierto y las nieves eternas, bueno, no eternas, pero siempre presentes del Etna, o encuentras montañas que pensarías que son paisaje suizo, no creerías que te encuentras en esta enorme variedad geográfica que ofrece Sicilia, y junto con ello la gran cantidad de productos alimentarios que tiene Sicilia. Así que tenemos en el Jónico un producto icónico que bien vale la pena estudiar sobre la cultura, sobre el pez vela, sobre su pesca, las canciones, a las cuales se han dedicado enormes cantantes como Domenico Modugno, hablando del cortejo del pez espada, grandes pescados como el mero, todo tipo de moluscos, caballas, etcétera. Y hacia el norte
Tenemos en el estrecho las anchoas, el atún, donde es el centro del Mediterráneo, el centro de pesca más importante en el Mediterráneo del atún precisamente se encuentra en Sicilia. Hacia el norte tenemos el mar Tirreno y específicamente el principal puerto de Palermo, que es Palermo. Además de ser una ciudad agrícola muy importante, especialmente por ser la cuna de los cítricos, tenemos también que es una ciudad, es un puerto importantísimo en donde vamos a encontrar todo tipo de pescados, besugos, crustáceos, moluscos, cefalópodos, que veremos reflejados en sus platillos en cada uno de los restaurantes, incluso en la más, entre comillas, vulgar comida callejera que nos encontremos en sus mercados, una enorme riqueza de productos del mar. Y finalmente tenemos hacia abajo, en la zona del Mediterráneo, algunos pescados que son tan propios, que son un reto ir a Sicilia y no probar estos pescados, como pudiera ser el dentón y también las grandes pescas que se hacen del atún. De tal manera que los sicilianos están tan orgullosos de sus productos que incluso antes de que se iniciaran las denominaciones de origen para ciertos productos, ellos ya tenían y habían calificado sus productos, y este es un consejo que cuando uno va a Italia vea las etiquetas que guardan o los establecimientos que expenden estos productos que contienen el sello del PAT, que es el producto agroalimentario tradicional, a los cuales me he enfocado mucho en estas pláticas. Hablaremos de 4, 5, 10 productos tradicionales sicilianos y iré mencionando este aspecto junto con otra condición que hablaremos más tarde, que es la política cero que se vive en muchas poblaciones sicilianas. Cero significa que si tú vas a un restaurante, el requisito para que esté funcionando es que los insumos que se obtienen, con los que se obtienen los platillos del restaurante, tienen que tener 0 kilómetros, no más de 1 kilómetro donde tú obtengas el producto. Así que tienes que ir al mercado, tienes que ir con el jardinero y tienes que promover el consumo local. Esto lo que te da es una calidad extraordinaria del producto, tanto en su calidad bromatológica como en su calidad de frescura. Entremos entonces y nos vamos un poco a la historia, porque tiene que ser necesario cómo se va forjando esto. Y quizá cuando uno habla de los productos del mar, uno de los productos más valiosos que tiene Sicilia es el atún. Y el atún se viene teniendo una pesca tan tradicional, se hace una fiesta importante y, desde hace más de 500 años. Y esto es producto de la herencia española que tuvieron los sicilianos a través de lo que le llaman la matanza, que es una serie de los barcos van tendiendo unas redes con pesadas piedras que van haciendo que los atunes que vienen del Mar del Norte, que llegan a desovar a Sicilia, van cercando al atún hasta que llegan a lo que ellos le llaman la cámara de la muerte, que precisamente es una matanza, un espectáculo no apto para gente que no quiera ver sangre, y que fue una herencia andaluza totalmente, una herencia árabe a través de la técnica que algunos sibaritas conocerán como que es el atún de almadraba. Es un atún fresco de una extraordinaria calidad, nada que ver con lo que podríamos considerar. La gente que no ha comido esto dice, pues ¿en qué mundo había estado? No, nunca había probado algo que fuera como el atún. Y por supuesto, aquí podemos tener en la cocina siciliana un platillo que es imperdible. Es un plato necesario de todo aquel que haya visitado Sicilia, que debe de comer pues los productos que se comen ahí. Uno de las
productos de las cuales hay un gran pleito de dónde se originó, que si fue en China o fue en el norte de Italia o fue en el sur, es la pasta. Pues verdaderamente es un insulto para un italiano a un siciliano que le digan que la pasta fue llevada por Marco Polo en sus viajes hacia China y que él llevó los fideos. Quizá pudo haber llevado los fideos, pero la pasta se conoce en Sicilia desde tiempos inmemoriales. Los fenicios llevaron trigo, ellos usaban el grano forte. Entonces, muchas de las formas que conocemos, especialmente en lo que se conoce como la pasta corta, es de origen siciliano. Y entonces, pues nos vemos obligados a probar este platillo, que es la pasta con pesce spada e la melanzane, que es una pasta generalmente macarrón con pez espada y berenjena, que es otro producto pues muy presente siempre en toda la gastronomía siciliana. Y esto se compone en lo que vamos a ver los tiempos que conforman la comida en Italia, que son en la entrada, que es el antipasto, entramos al primer plato. Ellos no piensan que la sopa pueda considerarse siquiera, y lo ven mal visto, una sopa aguadita, no. El primo piatto por excelencia en la comida siciliana es la pasta con pescado, con pez espada y melanzane. Y pues estamos por allá, no dejemos la oportunidad de probar otra delicia, que es el atún a la marinera, una combinación de atún con los productos de influencia árabe y un rico baño en aceite de oliva. Y ya un poquito más adentrados es como el que va a Acapulco pues, y que no ha comido un pez a la talla, pues no ha ido a Acapulco. El que ha ido a Sicilia y no ha probado el dientón, el dentice al horno, o puede ser también a las brasas, en una cama de cebolla caramelizada y algo muy curioso, bañado en un caldo de carne. Este es un platillo básicamente del sur de la zona de Agrigento, específicamente, donde podremos degustar este platillo. Por supuesto que nos vamos a ir a los elementos más básicos que conforman la cocina. Y para mí el punto fundamental de la cocina es el sazón. Y el sazón viene de ese producto tan fantástico que es la sal. La mejor sal del mundo, sin duda, es la siciliana. Es una sal con unos granos puedes obtener unos sabores impresionantes, aunque hoy en día este producto, la sal, que se volvió incluso un tesoro, el que tenía el control de la sal tenía el control del mundo. Después se industrializó y se volvió un producto que incluso era de mala suerte, hasta que hoy ya nos están vendiendo la sal del Himalaya, la sal, etcétera, etcétera. Pues dirían los italianos que pamplinas, para sal, la sal siciliana, el cloruro de sodio, que es conocido como el oro blanco. Y esto tiene una fundamental importancia porque desde que el hombre dejó de ser un individuo, un ente que no era estacionario y que se estableció, tuvo que requerir de la sal para poder tener esta necesidad. Sin sal no se puede vivir. Entonces, el principal conservante que ha existido durante mucho tiempo y que se sigue utilizando en la cocina siciliana y en general en la cocina mediterránea es la sal. Pero no es cualquier sal. Esta sal que es tan importante que a la gente, a los grandes soldados romanos que arriesgaban su vida, les pagaban con sal. Y de ahí viene el término del salario, precisamente. Está tan presente la sal en el carácter siciliano que incluso hay un dicho que en la participación todo hombre tiene, y todo hombre de cualquier género tiene que tener la sal para cocinar y la sal para hablar también. Así que al hablar y al guisar, su granito de sal.
finalmente siempre ha sido considerada el mejor producto, la mejor sal del mundo es la que se genera en Sicilia. De ahí llegaban los grandes barcos ingleses a comerciar la sal que la llevaban al norte. Si no existiera la sal de Sicilia, no existirían los saladeros noruegos para el bacalao, que después regresaban a las cocinas del Mediterráneo para preparar esos guisos extraordinarios. Pero todo se origina a través de la sal. Regresemos a nuestro mapa nuevamente de Sicilia, a nuestra isla triangular, y vamos a conocer la punta oeste, que es donde se encuentran las grandes minas de sal y una de las fuentes de gastronomía más extraordinarias que haya también. Y vamos a hablar de un centro idílico también que se encuentra en la costa oeste, a un lado de las islas Egádicas, lugares para individuos lobos solitarios que verdaderamente fueran avesados y quisieran conocer el paraíso, pues quien ha estado en las islas Egádicas, y además un vino de características únicas, extraordinarias, tendría que ir a Trapani. Trapani, que es esta serie de cuadrados donde se va desecando la sal con el tiempo en un periodo aproximadamente de 2 años, que es el tiempo que van pasando la desecación en estas albercas, para que finalmente se vaya concretando en estos montículos que van a pasar finalmente en una obra totalmente artesanal a pasar al molino que vemos al fondo, y de ahí producir esa sal, que es un producto valiosísimo, verdaderamente es una delicatessen, y creo que es un buen regalo cuando uno no quiere cargar mucho, traer un costalito y cuidarlo mucho, un costal de sal de Trapani. Tenemos aquí también la gran influencia de la cocina árabe, de la cocina, y específicamente, no diría de la árabe en general, sino de la cultura bereber. La cultura bereber que nos está dando el norte de África, lo que nos está dando Túnez, Argelia, que estuvieron tan presentes a través de fenicios y cartagineses en su platillo más icónico de esta región africana, que es el cuscús. Sin embargo, el cuscús que comemos en Trapani no es el cuscús de cordero, ni es el cuscús caldoso, sino es un cuscús de sémola, de trigo duro, de un trigo que lo vas palpando en cada bocado que estás dando, junto con toda esta maravilla de moluscos y de pescados que se dan en la región. Así que no dejemos de probar el cuscús cuando se tenga esta oportunidad. Y lo asombroso de Sicilia era lo que les decía, que saliendo de la costa tú puedes encontrar montañas maravillosas, y un ejemplo de ello es que ya que llegas a Trapani puedes iniciar de inmediato la escalada para ir a uno de los lugares medievales, sin duda más, yo diría la ciudad medieval más hermosa que pueda existir en Europa, porque además es una ciudad viva y es una ciudad donde cuando tú ves la belleza de esos lugares, dices, tú seas creyente o no en ninguna fuerza poderosa, dices, si Dios existe verdaderamente, aquí es donde puede vivir. Son unos paisajes que verdaderamente son conmovedores. Desgraciadamente el que va manejando no puede distraerse un minuto porque los caminos son aterradores, pero llegar allá vale la pena. Así que salimos de Trapani y en un viaje aproximadamente de 1 hora y media, en una distancia corta, pero la montaña es muy compleja, vamos a llegar a una de las ciudades medievales. Aquí vamos subiendo a través de esta montaña, no te puedes ir descuidando, unos acantilados impactantes, con un azul turquesa maravilloso y al fondo diferentes isletas que puedes ir viendo, hasta que finalmente cambias totalmente de clima, cambias totalmente de visión de ese sol abrasador y llegas a la niebla, y llegas a Erice, una de las ciudades, como les decía, más impresionantes
que pueda existir, no en Italia, yo creo que en toda Europa, y hablando de aspectos medievales, difícilmente hay algo que pueda competir contra esta ciudad. Además es una ciudad viva, no es una ciudad de Walt Disney, no, es una ciudad donde se vive al día, sin aspavientos. Y cuando llegas a la parte superior dices, pues valió la pena poder ver estos paisajes de ensueño verdaderamente, que dices, algo hice en la vida para merecer ver esta maravilla. Y en Erice hay que caminar sus callejuelas, hay que comprar la mejor o una de las mejores, es otra de las características de Sicilia, la cerámica. La cerámica siciliana es una calidad impresionante, es magnífica, y tenemos en diferentes sitios. Entonces, bueno, pues comprarnos una figura de la Trinacria en cerámica, pero esa no sería la principal razón si uno va a comer allá, sino la principal razón sería conocer a un libro, a una catedral viva de la gastronomía mundial, que es María Gramático. María Gramático, que ella era una monja, que finalmente cuelga el hábito, sale de la clausura y sale con todos sus secretos para fundar la pasticcería de María Gramático. María Gramático, que ha creado, bueno, se ha robado las fórmulas monacales tan secretamente guardadas y nos ha dado productos tan maravillosos como son los pechos de monja. No basta decir cuál es la alusión a la que hace este pastel hecho de almendra con un relleno de ricota extraordinario, o su creación propia que ha dado fama al lugar, que es el genovese, que es este tipo de pan con una carga abundante de esta pasta pastelera tan propia de Italia. Si bien el queso ricota pues no es otra cosa más que el requesón, pero un requesón tan especial, tan bien hecho, que le da carácter. Quizá el mejor ricota italiano es el ricota y que surte Italia, es una de las principales bastiones del ricota, es Sicilia precisamente. Tendríamos que regresarnos un poco a conocer los aspectos básicos cuando nos sentamos en una mesa italiana, y que es todo un ritual, y aquí sí son muy observadores de los tiempos los italianos, ¿no? Entonces tenemos siempre en una mesa, a ver quién la aguanta, entrar todo el camino de la mesa con sus 5 tiempos. Son tiempos independientes cada uno, el antipasto, que son todos estos entremeses, el primer plato, primo piatto, el segundo piatto, que es el plato más sustancial, tremendo plato, y después seguimos con el dolce y el café, siempre acompañado de un vino de extraordinaria calidad, y toda esta comida que debe de cumplir los requisitos de una buena mesa italiana, que es la frescura de los productos, la abundancia de frutas y vegetales, la carencia prácticamente absoluta y casi pecaminosa de poder ver cualquier aderezo en una mesa que no sea natural. No hay mayonesas, no hay otros productos que no sean naturales, un aceite de oliva de la mayor calidad posible y unos vinos extraordinarios. Y el otro punto es la forma en que se come. Aquí no hay fast food, su lema es el caracol, es slow food. Esto quiere decir, comamos lento, disfrutemos la mesa, estemos en compañía de los otros, es el unificador, es el amalgamador. En Sicilia el valor fundamental es la comida, es lo que va a agregar a toda la familia. Entonces, conocemos bien, al menos en película, todo el gran valor que pueda tener la familia en Sicilia, y quien da ese valor precisamente es la comida. Entonces aquí no hay prisas, aquí las
los restaurantes son para sentarte, para platicar y no para tomar una experiencia de 1 hora y que te estén corriendo porque ya está entrando la otra tanda de comensales. Y el otro producto que tiene que estar siempre presente y que perennemente, donde estemos, yo diría que no solamente en Sicilia, sino en todo el sur de Italia, es el cítrico. Los cítricos de una variedad impensable, de una calidad extraordinaria. Entonces, ese es otro de los condimentos, otro de los elementos fundamentales en la cocina siciliana. Siempre hay cítrico y siempre hay esa mezcla que generalmente y casi toda vino de la herencia árabe y de las diferentes rutas de estos comerciantes, porque Sicilia era el centro también del comercio mundial y de ahí se transportaban los grandes tesoros que eran los tesoros de las especias. Así que en Sicilia se sazona con una calidad extraordinaria de especias y cualquier hierbita que crezca junto a una banqueta son maestros en poder volver de cualquier hierba algo extraordinariamente en sabor. Entonces tenemos diferentes variedades de Sicilia. Hay que llegar a los mercados, pasar y comprar y ver el impresionante variedad de productos de especias que tenemos ahí. Entonces regresemos a una sugerencia que se hace y que yo creo que es lo más válido. No pretendamos entrar al segundo plato. Quizá valga la pena solamente con el primer plato, con los entremeses, con el antipasto y pedir un poquito y que cada quien pida diferente y vamos a ir compartiendo y simplemente con el primer plato y los entremeses vamos a poder tener una apetitosa, una muy sustancial comida. Así que el primer plato es muy importante para los sicilianos porque mitiga el hambre que despierta un apetitoso antipasto, pero también te va a preparar para el segundo paso, que es el segundo plato, a ver el que lo aguante, y finalmente considerar que solamente con primeros platos podrías conocer Sicilia. Es toda una pasión. Y aquí tendríamos que conocer que también Sicilia como país, con su propio dialecto, con sus propios idiomas, con su propia gente, tiene sus propias regiones. Sicilia tiene 9 regiones que cada una tiene su gastronomía particular, si bien podríamos hablar que hay una gastronomía unificada que podríamos consumir en cada uno de los lugares, universal, pero hay platillos propios de cada región. Y así tenemos que si nosotros empezamos por la punta y estamos en Siracusa, tendríamos que entrarle a la pasta frita, o si subimos y nos vamos hacia la parte norte y nos vamos a las Islas Eolas o al estrecho de Messina, tendríamos que probar unas salsas que ahora sí para chuparse los bigotes, de rechupete esas salsas. Tendríamos que probar toda la salsa para pasta que tienen en el norte de la isla. Y pues necesariamente tendríamos que parar en Palermo, y si vamos a Palermo, 2 cosas que no podemos dejar de comer son anchoas y son sardinas. Y por supuesto, si nos vamos a la zona del este, la pasta con el queso pecorino, el queso de oveja, de una extraordinaria calidad. Y bajemos a la zona de los templos griegos, una zona obligada para los amantes de la cultura griega y de conocer los templos griegos mejor preservados que se encuentran en el momento. Recordemos que Sicilia fue parte de la Magna Grecia. Las 3 grandes ciudades que hubo en el esplendor griego, de las 3 grandes ciudades, 2 estuvieron en Sicilia. Era Atenas, era Siracusa y era Agrigento. Entonces, si nosotros estamos necesariamente en estos lugares, pues vamos a tener que conocer la gastronomía propia de cada una de estas regiones. O bajemos también a comer productos tan sustanciales como las alubias, como los diferentes tipos de leguminosas que se producen en Sicilia, y vamos a encontrar la sopa de alubias, una sopa sustancial, lo que le llaman la sopa povera, la sopa de los pobres,
pero es una sopa extraordinaria. Y finalmente vamos a, bueno, la zona del centro donde tenemos Caltanissetta, que es el granero de Sicilia, y aquí tendremos el gnocchi, el gnocchetti, toda esta pasta rellena, junto con, me adelanto porque no lo tengo programado, pero con un licor extraordinario que es el licor de el amaro de Averna. Quien no lo haya probado es algo muy, les sugiero mucho que no dejen de tomar el amaro de Averna. La polenta de Enna y finalmente algo muy especial que es Catania. Cada uno de estos platillos tiene una historia magnífica y cada región se pelea por darle toda la historia de cómo se fueron conformando estos platillos. Baste un ejemplo que va a ser un platillo que cuando vayan a cualquier restaurante no lo deben dejar de pedir porque va a ser la norma. La norma es comer la norma. Y vamos a ver un platillo hecho en honor a uno de los hijos preferidos, el hijo pródigo por el amor al teatro y al bel canto que tienen los sicilianos, que era Vincenzo Bellini. Entonces Vincenzo Bellini hace Norma, la ópera, y Castadiva, la recordarán, y hace un éxito mundial. Cuando llega a presentarse Norma a Catania, hacen una celebración y hacen una pasta especial para la celebración de la presentación de Norma en Catania. Y esta es una pasta corta con queso pecorino que lleva la base de apio, lleva todas las verduras, pero especialmente la berenjena juega un papel fundamental y la salsa. Cuando terminó la función y fueron al restaurante Creador, el propio Vincenzo Bellini no pudo expresar otra cosa más que hablando en un término de similitud con la excelencia y con el éxito y el gran futuro que se le auguraba, dijo: esto es una verdadera norma. Y aquí nace la pasta a la norma. Y así podríamos ir viendo que cada uno de estos pequeños platillos, de estos antipasti, tienen toda una historia, alguna cierta, alguna no tanto, pero toda con una enorme imaginación. Más o menos en el siglo XVIII-XIX primaba todavía la ley de la progenitura en Sicilia. Esto quería decir que especialmente cuando se trataba de familias de la nobleza o de la realeza, que en Sicilia la hubo por supuesto, todo recaía en el primogénito. Y al segundo pues ya no le quedaba otra, porque ahí no había la posibilidad de que pues dedícate a ser médico, dedícate a ser abogado, a ver qué vas a andar vendiendo o algo. Era muy difícil. Entonces, como pertenecían a la nobleza, tenían una opción que era muy importante, que era tomar el camino de la iglesia. Y así, estos segundos hijos, que también habían vivido y sabían lo que era vivir bien, se iban a los monasterios en donde tenían una vida verdaderamente palaciega. Se dice que las cocinas nunca paraban, había 8, 10 cocineros para el monasterio, más carpinteros, más gente que estaba afanadores, etc. Era un mundo la cocina en este convento, y tenían su propio monsu, que era como un chef 3 estrellas Michelin, un verdadero chef, un maestro de la cocina que les preparaba los alimentos, y donde se crearon grandes recetas, muchas de ellas secretas. Cuando uno está en Sicilia, tiene que visitar estos monasterios, y un punto obligado y muy recomendable es visitar el monasterio quizá más importante que hay en Europa, quizá no el más publicitado como Monte San Michel o algunos, pero sí, sin duda uno de los monasterios más importantes que se debe conocer, que es el monasterio de los benedictinos de San Nicolás, en donde se guardaron todas estas secretos.
que por supuesto estos monjes seguían perteneciendo a las grandes familias y en todas las familias siempre estaba presente el padrecito y era invitado a las cenas. Esto lo narra extraordinariamente Giuseppe de Lampedusa en su fantástica obra El gato pardo, donde habla de toda la política también. Él es el creador de esta frase de que hay que cambiar todo para que todo siga igual, pura maquillaje, ¿no? Y entonces él narra en su libro y en su película, que después fue extraordinariamente bien llevada por Luchino Visconti, el gato pardo, cómo se daban estas opíparas cenas, y de aquí surge uno de los productos más notables, más opulentos, como un secondo piatto, a ver quién lo aguanta, que es el timbalo del gato pardo. O sea, el timbal del gato pardo, que es un timbal, es una empanada enorme que está rellena de diferentes pastas, puede ser anillos, puede ser pastas cortas, y además lleva diferentes tipos de carne, incluso lleva hígado y lleva diferentes tipos de queso, y que se va compartiendo a través de la mesa. Pero no solamente se comía de esa manera en la cocina opulenta, sino que el pueblo también podía comer otro de los platillos icónicos de Sicilia, que incluso aquí los podríamos comer, pero hay que estar en Sicilia para poder disfrutar. Creo que yo sería el número uno obligado de conocer, que sería el arancini. El arancini, que son estas croquetas, arancini que significa naranja, que no tienen nada de naranja aparentemente, pero que es el gozo de todo, el veneno de un siciliano es comer un buen arancini. Entonces estos arancines, que son croquetas de arroz fritas y que están, en uno de los secretos, están bañadas con limadura de naranja. Y otro secreto que, ¿por qué dicen por qué es tan caro un arancini? Pues veremos más adelante, y los van llenando de diferentes productos, como puede ser ragú, como puede ser queso, como puede ser jamón, prosciutto, y que llegan al extremo de considerar incluso que hay arancini, que es la garnacha siciliana de autor, ¿no? Agradezco de paso a la doctora Dolores Márquez, que ayer me hizo llegar esta fotografía que te da risa, porque dices, es como si en México dijeran que hay quesadillas de autor, ¿no? Y un lugar específico para quesadilleros, ¿no? Pues no, en Sicilia sí existe el arancine de autor, pero esto, si nos remontamos un poquito atrás, tiene el origen milenario. Es una comida milenaria, originario, por supuesto, de los elementos que nos dio la cultura árabe. Ellos llevaron el arroz, ellos llevaron el limón, las aranchas, pero llevaron un producto extraordinario que también se considera lo mejor que pueda haber para quien quiera usar un producto de altísima calidad, el oro amarillo de la cocina, que es el azafrán. Entonces, el arancini está bañado y dorado finalmente en azafrán. Imagínense, un buen arancini es un gozo extraordinario, verdaderamente. Sicilia también se va llenando de esas culturas. Sicilia fue 2 veces española, cuando estuvo cerca del año 1200 hasta el 1400, estuvieron el reino de las 2 Sicilias, especialmente bajo el reinado bajo la mano de Aragón, y con ellos llevaron toda la cocina y el lenguaje, por supuesto, y la influencia que se tenía del catalán, que se hablaba en Aragón, fue llevada a Sicilia y a Nápoles, que eran los 2 Sicilias. Durante más de 200 años, estuvieron presentes en la primera fase, y después llega una segunda renovación española con Carlos III, aquel que se consideró después de los grandes reyes que hubo, Carlos V, primero de España, Felipe II,
y la otra generación, el último gran rey seguramente fue Carlos III, que fincó su poder precisamente en Sicilia y en Nápoles, y en donde estableció palacios versallescos. Quien ha estado en Versalles podrá ver el Palacio Real de Caserta y dice, bueno, estás a la altura, si no es que ya es mucho pedir, ¿no? Estar a ese grado era el amor y era la fuerza que tenía Sicilia y Nápoles en todo el imperio español, tanto así que Carlos III deja de ser el rey de las dos Sicilias para instalarse como el rey de España y de todo el imperio y ser considerado el mejor rey. Y de aquí viene esta cocina que le llaman cocina de ida y vuelta. Así como tenemos la música de ida y vuelta, las habaneras, toda esa música que nace en un país, se va a otro, se modifica y regresa y lo nutre, tenemos la cocina de ida y vuelta. En esta cocina de ida y vuelta, los españoles llevan una pasta que se producía especialmente en la zona de Aragón y la zona de Cataluña, que era el canalete. El canalete que después se van los cocineros italianos, toman las recetas y se las regresan a Sicilia y van a crear un platillo que todos hemos conocido alguna vez y que era la locura de la gente como Gioachino Rossini, que era, además de un extraordinario compositor, un extraordinario glotón, y que él le da el nombre precisamente a este platillo, que es el canelón relleno. Son canelones con todo el sabor, las salsas y toda la influencia española que ya vino en esta cocina de ida y vuelta. Dejó de ser canalete para ser el canelón y especialmente el canelón relleno. Y hablando de cocina de ida y vuelta, vamos a ver uno de los elementos fundamentales también de la cocina italiana, que es la calidad y la cantidad de diferentes verduras. Y cuando uno piensa en Italia, piensa en calabaza, piensa en zucchini, piensa en melones, piensa en sandías, piensa en pepinos. Esto no era de Italia originalmente, esto vino de América. Esto vino de México especialmente, y aquí es algo que nos sorprendería cómo México desde esos tiempos pudo influir el Nuevo Mundo para llevar el chocolate, para llevar todos estos productos. Y lo que para nosotros es relativamente común, nos sorprendemos cuando cada vez menos, pero todavía podemos comer unas deliciosas quesadillas de flor de calabaza con su buena salsa. Cuando nos vamos a Italia, vamos a encontrar que la flor de calabaza es una adoración. Y en general la calabaza, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este platillo, que es un antipasto, que es la flor de calabaza, que va rellena de queso ricota, va frita posteriormente, y es un antipasto extraordinario. Pero en Sicilia la calabaza se come guisada, asada, frita, rebozada a la parrilla, en salsa, en dulce, y es orgullosamente un producto de América y es un producto especialmente llevado desde México. Y lo juntan con otro gran producto que nadie podría creer, que antes no había pizzas antes de que hubiera conquista, y siempre hubo pizzas en Italia. Pues no, ellos juntan toda esta con otro elemento fundamental de la cocina italiana. Si yo pudiera hacer con una imagen, solamente una imagen, representar a la cocina italiana, la representaría con un jitomate. El jitomate está presente en toda parte de Italia. El pomodoro, el pomo de oro, el elixir del amor. Y esto evoluciona, por supuesto, en la creatividad actual, es muy imaginativa la cocina siciliana, y podremos ver los espaguetis que hacen ahora con estos tiras finísimas de calabaza, en la simplicidad, ¿no? Albahaca, una pasta, una salsa riquísima de jitomate y calabaza. Así que la buena mesa, la buena cocina italiana
la base de la cocina mediterránea, pues veremos que buena parte está dada por las verduras. Y pasemos rápidamente a ver otro de los platillos que no podemos perder cuando estemos en Italia. Y ya que estamos ahí, pretexto de comer este platillo, visitemos la bellísima ciudad de Siracusa, con su centro histórico, impresionante caminar por estas calles, llegar a unas fuentes que dices, bueno, Trevi, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Cuando tú ves estas fuentes que están en las esquinas de la ciudad de Siracusa, y la tranquilidad, la armonía y la belleza. Y además, cero turistas. Es mínima la cantidad de turistas que hay. No hay ese turismo de hordas que tanto molesta. Es totalmente disfrutable. Recorrer su puerto, entrar a ver esas aguas tan calmas que están entrando al puerto, o visitar el teatro más grande del mundo, el teatro griego, que tiene una afluencia hasta para 40,000 personas, donde tiene una acústica impresionante, el teatro griego de Siracusa, o poder caminar en sus calles intrincadas, escuchando el golpeteo del mar en sus murallas. Sicilia, Siracusa te ofrece esto, es extraordinario, en 24, 36 horas, pero no te puedes ir de Siracusa sin haber probado el plato icónico. Y creo que es un platillo icónico de Sicilia, la caponata. Entonces, la caponata, que viene de estas tabernas que existían en todos estos puertos, que eran le cupone, que eran estos puertos donde hoy te dan la botana. Aquí lo hacían con sepia, con calamar, te lo hacían con apio y berenjenas. Se ha ido modificando y ahora te dan este platillo tan extraordinario, pero que sigue evolucionando, especialmente después de la visita de un célebre mexicano que estuvo en Sicilia y que les enseñó cómo se debe de cocinar toda esta serie de elementos culinarios que modificó, y actualmente se están creando platillos influidos por estos cocineros mexicanos, y con todo orgullo es un cocinero médico mexicano que trabaja en este hospital, que modificó y creó platillos como la caponata San Bernardo. Entonces, y tenemos el orgullo de que esté con nosotros el creador de este platillo, la caponata San Bernardo, que lleva el toque de México, que es el chocolate. Lleva chocolate, viene al horno, entonces es un platillo delicioso. Y vámonos muy rápido ya hacia el norte y vámonos hacia las Islas Eolas. Aquí sí es un alucine. ¿Cómo llegas a Sicilia? Bueno, pues puedes, es un poco difícil la comunicación, pero quien lo hace a través de crucero y va de Nápoles en la mañana, podrá encontrar y llegar y cruzar en esta zona donde está precisamente el estrecho de Messina, esta serie de islas que nos van a dar otro de los productos magníficos que se dan en Sicilia, lo mejor de este producto que hay en el mundo, que es en las Islas Eolias, precisamente donde vivía Eolo y donde soplaba para evitar que Ulises pudiera llegar a Italia, y se lo aventaba al Cíclope. No solamente vivía Eolo ahí, también vivía Vulcano. Entonces, si uno ve y va a Sicilia, pues no es raro saber que en cualquier momento va a haber una erupción o va a haber un cataclismo. El siciliano sabe vivir con la montaña. Ellos le llaman la montaña, no le llaman el volcán. Viven en una gran armonía. Y acercarse y ver estos ensueños de islas, ¿no? Las Islas Eolas, en donde se va a producir uno de los elementos más importantes de la cocina, muchas veces secretos, muchas veces no lo ves, pero lo tienes ahí presente. Y que es precisamente el capullo de esta bella flor, que ya cuando se marchita nos va a dar la alcaparra. La alcaparra que está presente en estas pastas que le comento, tan deliciosas, o en algunas pastas como el tapenade, cuando lo combinas la alcaparra con la aceituna y te da esta pasta tan deliciosa para comer como un antipasto en la entrada de las. Y, claro, continuamos dándole la vuelta y
contestemos la pregunta que se hacía Goethe a sí mismo y a cualquiera le decía: ¿conoces el país donde florecen los limoneros? ¿Conoces el país donde las auras naranjas refulgen en la sombra? Y entonces quien tenga una idea de dónde se encuentra ese mítico lugar va a levantar la mano y va a decir: por supuesto que lo conozco, es Sicilia. Y específicamente el norte de Sicilia y la zona de Palermo, su capital, que fue fundada pues, hace más de 2000 años por los fenicios. Panormus lo conocieron como el centro de todos los puertos, y el lugar que tiene la gran, enorme variedad y de enorme calidad de los cítricos. Era la canasta del cítrico del mundo. Aquí se producía no solamente para Italia, sino la mejor calidad de cítricos, que representa, por supuesto, a Italia, representada por los cítricos, y que fue conocida durante tanto tiempo como la Cuenca del Oro. Entrar a Palermo por el mar y ver estas imágenes rodeadas de estas montañas tan generosas y ver esta ciudad, verdaderamente es un sitio impactante, y más impactante se vuelve cuando empiezas a caminar con estos sitios que sí hay que tener carácter para visitar y para vivir el sur de Italia, vivir Nápoles, vivir Sicilia, no solamente las cuestiones que te marca la guía turística, sino caminar por sus calles y ver la decadencia que se ha vivido y que aparentemente se sigue viviendo. Y esta es una imagen común y corriente que vemos, pero vemos la gente tan entregada. Aquí te sientes en casa, verdaderamente. Cuando me decían: ¿te gustó Sicilia? Y le decía: me encantó. ¿Quisiera regresar? No, no quisiera regresar. Quisiera quedarme. Es la sensación de un lugar donde te sientes en casa, donde dices: aquí viviría un buen tiempo en Sicilia. Te recuerda tu país. Los europeos y los asiáticos se quedan impactados cuando ven nuestros mercados. A nosotros, yo creo, sinceramente, no nos impacta tanto, porque la calidad de nuestros mercados, el tianguis mexicano, los propios mercados que tenemos aquí cerquita, por ejemplo, el mercado de Medellín, etcétera, pues no le piden nada, incluso son superiores a estos mercados. Pero estos se dan en la calle, así se viven en las calles, comiendo y comprando el producto todos los días. Jamás vas a ver un supermercado en Sicilia, no vas a ver una tienda de conveniencia. Todo se consume con el compañero, con el vecino que tiene su tienda. Y entrar a Palermo es entrar a la historia, es entrar a la fusión cultural de cómo pudieron árabes y normandos, judíos, alemanes, todo el mundo. Dígame, ¿quién no ha estado en Italia dejando su huella y dejando estas maravillas que creo que el templo más hermoso que pueda haber en el mundo, no, a mí de lo yo que he visto me impacta, y cuando dices, cuando creí haberlo visto todo, se me enfrenta una poesía como es arquitectónica, como es la Capella Sixtina o la Catedral de Montreal, y dices, esto es increíble lo que estoy viendo, ¿no? Das gracias a la vida de poder tener esa capacidad de haber visto esto. O la influencia del barroco en su extremo, llevado en la Plaza de los Cuatro Esquinas, donde hubo los 4 reyes que hicieron el dominio español, o visitar el Teatro Máximo, el teatro de ópera más grande de Europa. Quizá no más importante, en misma Italia está la Scala, pero nada que ver la Scala arquitectónicamente con el Teatro Máximo. Y después de la ópera, salir y recorrer las calles de Palermo es una sensación indescriptible. Y ahí vas a encontrarte con todo lo que uno va buscando soterradamente, y dices, ¿y dónde está don Corleone? ¿Y dónde está la mafia? También se aprende mucho porque obviamente Palermo fue azotada por esta plaga pero que representa y refleja el carácter siciliano. Y si uno quisiera ver la lucha de un pueblo por erradicar a la mafia, con qué tesón, cómo lucharon los sicilianos para ver lo que hoy es un pueblo extremadamente progresista. Y rápidamente, ya que estamos en Palermo, pues comamos algo, ¿no? Yo empiezo al revés, empiezo por el dolce y termino por los primo
por el primo piatto o el secondo piatto. Y empiezo por el dolce porque esto no me lo quiero perder. Los grandes limones, aquel que guste de la ginebra, de la buena ginebra, tiene que probar la ginebra con estas cáscaras, con estos limones, que es un aroma único, extraordinario. La bergamota que te da un sabor único, extraordinario, y el perfume de bergamota es tan especial, tan fresco, tan persistente. Naranjas rojas como manzanas, así se llaman, el sanguinello, te da sangre, los jugos son de sangre. Y si te quieres atender bien, pues no dejes de tomar el sorbeto di agrumi del sultano, el sorbete de cítricos del sultán. El sorbete que es tan fino, tan delicado, que es un terciopelo y que no tiene nada de crema. Y finalmente una ensalada deliciosa, como puede ser esta ensalada de hinojo y de naranja, que por cierto, no tendríamos que ir hasta Sicilia, porque si nos damos una vueltecita aquí, no me dan ni una plancha ni una entrada gratis los estimados amigos del restaurante Rosetta, pero cuando vayan a Rosetta, no dejen de pedir la ensalada de cítricos con hinojo y aceite de oliva. Es una maravilla, es una ensalada propiamente de Palermo. Y ya que pues, si estamos así, tienes ganas de entrarle con fe, pues te tomas este atún a la parrilla llena en una forma muy sensible, donde lo que importa es la calidad del producto, en donde se va a las brasas en un baño de aceite de oliva y su perfume de romero. Y pues si quieres seguirla acompañando y andas muy tragón, no dejes de comer otro platillo icónico, que es la pasta a la sarde, con sardinas. Y lleva sardinas, pero lleva un toquecito muy escondido de alcaparra, entonces es algo que no le das, ¿no? Porque la alcaparra hay que usarla en una forma muy medida y que parezca el secreto. O la respuesta que tiene a la pizza, ¿no? Que es el sfincione palermitano, que es más se acerca a un pan que a una pizza. La consistencia, porque la consistencia de la pasta y del pan siciliano siempre es grano forte, es una harina de fuerza, es una harina que hace alveolo, es una harina sustanciosa, entonces sí hay esa diferencia. Es magnífica también, pero podemos encontrar la diferencia con la pizza napolitana, que siendo magnífica es diferente, ¿no? Pero es una muy buena respuesta. Y bueno, ¿por qué nos interesaría a nosotros? Porque nosotros, verde, blanco y rojo, somos hijos de la patria, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre Italia y México? Ya vemos que nos estamos acercando mucho. Quizá una es que en la bandera tiene un águila y un nopal. ¿Y ustedes creen que Italia tiene un nopal en su...? Porque no es la identidad. La identidad del mexicano es el nopal. ¿O no? Y aquí lo tenemos desde nuestro símbolo. El símbolo patrio está en el águila y el nopal, y me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Y entonces la fruta identitaria de México es el nopal. ¿Pero qué creen? Que también la fruta identitaria, de no ser los cítricos, en Sicilia, es la tuna. Que ellos le llaman el higo. En España le llaman el higo chumbo, pero el higo, y como pues para ellos todo era de la India, no sabían de dónde venía, pues era el fico de la India, pero en realidad era el fico. Y las tunas se dan magníficamente en Sicilia. Nada más que sí son muy delicaditos para pelar la tuna, le clavan un tenedorcito y con un cuchillo la van mondando en una espiral. Y digo, pues váyanse a México para que aprendan cómo se comen las tunas, ¿no? Con la mano la partes y te echas tus buenas tunas. Pero ellos hacen cosas extraordinarias también y tienen una gran variedad. Uno de los refrigerios que se da ya a la salida, que puede ser como un dolce, es que se mete la tuna, la cortan en rodajas, la meten al refrigerador y bien fría la bañan con vino de Marsala, con licor de Marsala, antes de entrar al café.
como una técnica de limpieza. Entonces, es muy importante Los sicilianos obviamente hemos visto que son muy apegados a las costumbres y al carácter religioso. Entonces, la ofrenda que se da a la divinidad en la iglesia, al Señor, siempre está dado en el dulce. Y aquí vamos a hablar del dulce como una ofrenda, que se parece mucho también a las costumbres que tenemos en México. Por ejemplo, en pan, el Día de Muertos, ¿no? Nuestras calaveritas, también ellos tienen el equivalente. Y para la Pascua, celebran mucho la Pascua, tienen este extraordinario platillo que es el añelo de Pascua, el cordero de la Pascua, que tiene la esencia del mejor producto que conforma al añelo, que es el mazapán. El mazapán siciliano, sin duda alguna, es el mejor mazapán del mundo. Sin decir, los toledanos no estarían muy de acuerdo con esto, pero realmente hay que probar estos mazapanes para que digas, claro, el mazapán de la Rosa y los otros mazapanes, pues ya son otra cosa, porque es más urbano, ¿no? Nuestro mazapán callejero ahí, que es de cacahuate para empezar, ¿no? O la casata, ¿no? Esta tarta enorme, llena de frutas, bañada con el merengue, ¿no? Cuando en Sicilia son muy pobres, ahí no conocen a Santa Claus, ahí no hay 24 de diciembre, si acaso hay reyes, pero un día muy importante es el día 1 de noviembre, cuando llegan los santos difuntos y a los niños están espiando, porque los que les van a llegar son los huesos del muerto. Así se conoce este platillo que se llama, desafortunadamente, espero que no se haya perdido mucho en la transmisión, pero y que se tenga la imagen de estos harinas tan deliciosas, o los muñequitos de azúcar que los van pintando detalladamente para darles a los niños, y los niños se vuelven locos con ellos. Y entraremos yo pienso, el dulce número 1 que nunca deberíamos de faltar y con el que envenenan incluso, el padrino lo usa para envenenar a sus enemigos, son el canolo, el cannoli, ¿no? Que es esta pasta tubular que va rellena de ricota y va bañada con azúcar glass y confitada con frutas caramelizadas. Todo esto no se hubiera dado sin la existencia, como les digo, de esta coexistencia de estos dos culturas, árabes, normandos, etcétera, para darnos este gran producto, para hacer la pastelería que se basa y las harinas en un ingrediente secreto que es, no tan secreto, pero que muchos conocen. Por ejemplo, el buen pan de muerto, lo que lleva es agua de azahar. No sé si todos conozcan esa esencia que debe de llevar el pan, que es el agua de azahar. Y esto se obtiene a través del azahar de los cítricos, pero los árabes, aquí, sabemos que está prohibido el alcohol, los árabes en Sicilia se la llevaban muy tranquilo y la disfrutaban y se permitían todos estos lujos de tener licores y de tener alcohol. Y a través de la preservación del alambique lograron tener el agua de azahar, al cual tú nada más le agregabas la almendra, la molías, un poco de azúcar y, como dicen el presentador en Sicilia, agua de azahar, azúcar y almendra, y ahora abbiamo, y ahora tenemos el marzapane, el mazapán. El mazapán que lo puedes comer así en pasta, pero en la forma más excelsa, más artística que se puede hacer, es comerlo en estas canastas de frutas que son de mazapán, pero que son hechas a mano y que son pintadas, decoradas con tintes naturales, y que es una verdadera joya. Cuando estás comiendo esto te da pena y dices, estoy comiendo arte, verdaderamente, ¿no? Y finalmente, otro de los grandes aportes de la cocina siciliana a la cocina mundial, también peleados con otros que se pelean el origen, pero ¿quién no está muerto por un helado, por un gelato? Y aquel que vaya a Italia y no coma
gelato, pues realmente no ha estado en Italia. El gelato que muy probablemente se origina en Sicilia, pero que a través de la cultura árabe, a través de las nieves que había en el Etna que van bajando y que van guardando en cuevas, con la venida de las diferentes técnicas de preservación, se puede tener ya el helado que va a llegar al público. Y tenemos la muestra de que los helados sicilianos fueron ahí se originó, porque la primera heladería, la primera gelatería que hubo fuera de Italia, que se estableció en París, el mítico Café Procop, pues precisamente fue Francesco Procopio el que hizo el café, un famoso siciliano. Cuando uno llega a una gelatería en Sicilia, la variedad y la cantidad de producto, pues, no sabes a dónde dirigirte. Simplemente conocer algunos de los productos, los nombres, el mantecado, el sorbeto, la bomba, este producto de harina que rellenan de helado y cuando lo abres explotas, ¿no? El frulato, el frappé y el más famoso, obligado también de estas bebidas, que es la granita, este delicioso helado de café. Y cerremos ya nuestra comida con el café, lo dejaremos por un lado, pero no podemos entrar a las virtudes dionisíacas. Pues este individuo también habitó en Sicilia, por supuesto. Dionisio es originario de Sicilia y fue llevado por los fenicios hace casi 3.000 años, que llevaron las uvas y luego llegaron los griegos con su uva grecanino y los romanos con la mamertino, y el vino favorito de Julio César, que ya es mucho decir, era un vino siciliano. Los árabes también, como les decía, no se quedaban atrás y entonces al menos permitieron que se continuara la producción de vinos, hasta que llegaron los españoles, produjeron vino de tan extraordinaria calidad que pasó lo que en México. Prohibieron la producción de vino porque estaba haciendo que quebrando la producción de vino en España. Y así cayó en una terrible decadencia el vino siciliano, hasta más o menos 1773, cuando un marinero inglés, buscando sal en Trapani, lo agarran los malos vientos y llega al puerto de Marsala y prueba. Pues lo primero que hace un marinero cuando desembarca, ya saben que es irse a la cantina y le obsequian este vino de Marsala, que dice, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué sherry, ni qué jerez, ni qué madeiras? Esto es algo extraordinario y hace el inicio de la producción y la revitalización del viñedo siciliano. Sicilia, ustedes saben que Italia es el productor número 1 de vino en el mundo. Hasta en las banquetas crecen los viñedos. Ciudad donde te encuentres hay viñedos en Italia. Pero el principal productor de vino y de uva de Italia es Sicilia, precisamente. Y anteriormente vino de mala calidad, vino en cantidades, pero actualmente es un vino de extraordinaria calidad, es el Bordeaux de nuestro tiempo. Todo Sicilia está dedicado a la producción de vino y en algunas zonas una vitivinicultura que se conoce como vitivinicultura heroica. Aquí no entran las máquinas, aquí todo se hace a mano, todo se va cargando hasta donde se pueda llegar. Entonces es una extraordinaria calidad de vinos. Quizá como una acotación simplemente cultural, cuando estemos allá y que te digan pues las uvas icónicas, la Catarato, la Grillo, la Insolia, los blancos de Malvasía y por supuesto los extraordinarios Neros de Ábola, elegantes y a la vez potentes. Y si yo les recomendaría algo, vámonos un poco al sur, a donde crecen estos vinos pacificados. Son unos pasitos que se dan en las islas desérticas pegadas a África, todos estos se llaman vinos perpetuos. Son unos vinos verdaderamente extraordinarios a unos precios ridículos. Es un vino de 800, de 1,000 pesos, pero es un vino de veras que es
la competencia, en cualquier mesa podría estar. El secreto es que no lo conozcan todos. Y terminemos con este vino icónico que es el Marsala que se produjo, que se produce en grandes toneles, que requiere una maduración también, son soleras, se sigue la técnica de solera, y que se dio por accidente cuando John Woodhouse yendo por la sal, tuvo que llegar a Marsala y descubrió el vino, empezó a comerciar y llegó a la boca de este gourmet, que además era un importantísimo militar, el almirante Horacio Nelson, y le dijo, esto es para nosotros, véngase para acá. 500 barricas, toda la producción comprada, y dicen que fue la clave principal para que antes de la batalla de Trafalgar, toda su tropa estaba bien alimentada con Marsala, y el resultado fue la victoria sobre las tropas francesas y españolas. Así que desde entonces se le conoce como Marsala Victory Wine, y que es oficialmente el vino de la Armada Británica. Así que pues nos hemos ido un poco rápido, imposible poder transmitir las emociones, poder transmitir los gustos, los olores, los sabores, las sensaciones que te da Sicilia, y creo que esta es una invitación para abordar este pequeño lancha que nos lleve a este mar, que puede ser este mar desconocido, que seguramente nos va a traer muchas experiencias, que es visitar y conocer Sicilia a través de su comida. Me parece muy difícil poder definir, dar un concepto de la cocina siciliana. Me pongo a revisar el diccionario buscando adjetivos y pienso que es una cocina extraordinariamente imaginativa, creativa, progresiva, antigua, arraigada, pero que sigue creciendo. Pero también es una cocina de potencia, de sabor, a la vez que es elegante. Es una cocina multicolor, no es una cocina sosa. Vas a ver verdes, rojos, amarillos, dorados, blancos. Vas a encontrar no solamente la vista, el olfato, es una cocina extraordinariamente aromática, y por supuesto es una cocina atrevida, es una cocina, para nuestro punto de vista, que somos, ya es mucho decir que un mexicano diga que la cocina de otro país es exótica, nos quedamos con ese adjetivo que es exótica y a la vez misteriosa, con estos sabores, con estas que dices, ¿qué tiene? ¿De dónde viene? De la simpleza, de la calidad, pero es una cocina que te da, es un misterio. Y finalmente, pensaría que es lo que me hizo llegar aquí y estar en este momento sintiendo lo que, recordando y viviendo lo que sentía en esos momentos que estás comiendo ese alimento, es una cocina memorable. Pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, fascinante, doctor Fajardo, tanto en lo académico como en lo cultural, impresionante, muchas felicidades. Existen muchas felicitaciones de parte de todos los asistentes, agradecemos a toda la membresía que nos acompañó esta noche, los invitamos a la próxima sesión, la cual está programada para la próxima semana, ya se dijo el título, y agradecemos al doctor Fajardo esta interesantísima y apasionante plática que nos dio. Esperemos que tengamos algunas otras en un próximo futuro. Y gracias, Alfonso. Gracias a todos. Buenas noches.